No sé, que era un milagrero, sí, podemos decir que era un milagrero. Podemos decir que trabajaba como profeta, sí, trabajaba como profeta. Podemos decir que era una especie de gurú, sí, efectivamente, político. Podemos decir que es un personaje histórico, sí, podemos decirlo. Podemos decir que es un personaje mitológico, sí, podemos decirlo. Le podemos atribuir infinidad de características porque la cristiandad, a final de cuentas, cada una va a atribuirle como su deidad o como la persona que van a elegir como la deidad dentro de una religión o de un culto, se le van a atribuir bastantes características. Al día de hoy, la cristiandad, tal como surgió, que era una pluralidad de diversas concepciones del mundo, de la religión, de la humanidad, del ser, de la vida, de la muerte y de lo que hay después de la muerte, pues era una gama diferente. Los que vivían en la ciudad de Alejandría, en Egipto, eran cristianos supermísticos, supermísticos. Y en la actualidad va a haber grupos religiosos de cristianos que son supermísticos. Había, en ese tiempo, en ese momento, va a haber religiosos, bueno, va a haber cristianos que son de cierto corte racionalista. Y de esos racionalistas fue de donde va a surgir el poder imperial que impone una estructura religiosa hegemónica y generalizada para todo su imperio. Va a hacer uso de lo que escriben, de lo que piensan, de lo que dicen toda esta gama de intelectuales que se dedican a hablar y discutir la figura del Jesús. Un poco para entender acerca del origen del cristianismo, es que ahorita muchos de ustedes ya aquí en Latinoamérica, aquí en México, ya tuvieron una educación cristiana que no proviene de la Iglesia Católica. Una tercera parte de ustedes tuvo una formación dentro de sus casas o cerca de sus casas de una religión que no es la católica, ¿sale? Pero la religión que, por ejemplo, la católica y la Iglesia Ortodoxa, que vienen desde siglos, y una va a ser la rama de habla griega y otra va a ser la rama de habla latina, se fundan en ese momento, se fundamentan en esa época histórica. Van a aparecer muchos líderes carismáticos. Al principio de la cristiandad vamos a oír hablar de los mártires, que son súper famosos, y llenaron para cubrir como 7 veces un calendario con personas que fueron martirizadas por fe. Ahí tenemos a los cristianos que eran súper místicos, los cristianos que eran muy fanáticos, ¿no? Fueron también los que se dedicaron a que Hipatia de Alejandría muriera en la hoguera. Vamos a tener cristianos que van a tratar de contraponerse o oponerse a los judíos, que los judíos también estaban haciendo labor prosélita dentro del Imperio Romano, que se van a enfrentar a los paganos de aquella época y que al final de cuentas van a ser el grupo dominante o el grupo que va a salir triunfante dentro de la conformación del cristianismo como la religión imperial y la religión oficial. Algo que hicieron los primeros pensadores, bueno, no los pensadores cristianos como tal, algo que hicieron los primeros filósofos o los filósofos de esa época fue tratar de conciliar el pensamiento grecolatino, los clásicos, los que ustedes supongo leyeron alguna vez en prepa, por aquí, los clásicos a Platón, a Aristóteles, a las matemáticas, Pitágoras, trataron de reconciliar su pensamiento. Curiosamente, los griegos, ellos ya hablaban, creemos que eran politeístas, pero curiosamente los griegos hablaban de Dios y se referían como una unidad, ¿no? Era, pues, desde Mileto que empieza a hablar de la mónada y empieza a atribuirle características negativas a lo que se va a reconocer como la deidad. ¿Qué son características negativas? Bueno, pues Dios está en el hombre, pero no es el hombre. Dios está en el universo, pero no es el universo. Dios está en la naturaleza, pero no es la naturaleza. Empezamos a hablar ya de una unicidad. Y resulta que hay una profunda... y va a haber autores que digan que hay historicidad en esto, y va a haber autores que nieguen la historicidad de este hecho. Constantino tiene que reunificar el Imperio Romano. Está dividido en 4 secciones. Hay 4 copríncipes en todo el Imperio Romano, disputándose las regiones y disputándose quién se va a quedar con el trono de Roma, pero Roma como imperio, no dividida. Y Constantino, que es un político, no sé si atribuirle la característica de inteligente, pero por lo menos si era un muy buen político, él tenía en mente que reunificar al Imperio Romano no lo iba a lograr mediante las armas, ¿no? Mediante las campañas militares. Él sabía que iba a necesitar de algo más. Nos cuenta la leyenda
que cuando se iba a enfrentar al general Magencio, a la entrada del río Tíber, muy allá en la península de Italia, se enfrenta con el general Tiberio, y él tiene una señal en el cielo, y le dice Inox signus vinces, con este signo vencerás. Entonces se la agarra y en sus escudos empiezan a pintar la Cris y la Ro, el Cris Ru, y en todos sus escudos ponen este símbolo. Y ellos avanzan y derrota al general Magencio, entra en Roma lo reciben los dos cónsules, lo recibe el Senado, lo aclama el pueblo, y tenemos que Roma, todo lo que era el Imperio Romano, ahora tiene un solo emperador. Después de haber sido cerca de 3 siglos una república parlamentaria en donde gobernaba un senado con cónsules, procónsules y demás, ahora se convierte en una unidad. Esa unidad se va a llamar Imperio Romano, y esa nueva forma de gobierno, esta nueva estructura sociopolítica, necesita ¿qué? Una religión unificada. ¿Por qué? Porque aquí en Roma se veneran a los dioses romanos, en Grecia los dioses griegos, en Frigia los dioses frigios, en Hispania los dioses celtas, en Cartago a los dioses cartagineses, en Egipto los dioses egipcios. Y en la época de Jesús, ¿qué se acostumbraba? Tú puedes practicar el culto que tú quieras siempre y cuando le prendas incienso a la estatua del emperador, ¿no? Y muchos cristianos murieron por negarse a eso, porque eso era idolatría. Entonces, había en todas las ciudades que formaban parte del Imperio Romano, había una estatua del emperador, y muchas veces los cristianos judíos todos tenían que ir a prender incienso. Pero ahora ya no bastaba con eso. Ahora querían una religión para todo el imperio. Y en ese momento histórico, pues viene la efervescencia del cristianismo como tal. Pero también tiene una característica que le va a impresionar la primera vez que contacta con obispos de diferentes tendencias. Va a haber una característica que a Constantino le va a fascinar en ese momento y le va a ver el potencial político, a lo mejor lo que le estaba faltando a él. Él cuando llega como emperador a Roma, su familia era descendiente de un culto al dios Mercurio, y el dios Mercurio nadie lo recuerda, nadie lo conoce. Entonces cuando llega a Roma, pide al sumo sacerdote de Roma que le haga una elevación, una consagración, y él se consagra al dios Júpiter. Y entonces él inicia su imperio, su gobierno, su gestión, dedicado al dios Júpiter. ¿Por qué? Porque por cuestiones políticas. Si mi familia veneraba a Mercurio, pero aquí en Roma Júpiter o Zeus es el principal, pues hago el cambio, ¿no? Pero conforme va conociendo, va enterándose que grandes sectores del ejército se están convirtiendo al cristianismo, que las mujeres nobles del imperio se están convirtiendo al cristianismo, y sobre todo muchos pobres y muchos esclavos se están convirtiendo al cristianismo, él manda a reunir a los representantes de las diferentes corrientes, los invita a su palacio imperial a conocerlos. ¿Y qué va a descubrir? Que el cristianismo tiene una característica que va a ser imprescindible para su imperio. Y la característica es que el gobierno, o más bien la estructura cristiana, es esto. Y es esto que se replica en esto, y se replica a su vez en esto. Y tenemos que Constantino tiene el soporte perfecto para su imperio. Con él a la cabeza, el emperador, pero además va a usar este soporte que le va a proporcionar la iglesia, y es el cómo se va a organizar y se estructura y se sigue estructurando y organizando hasta el día de hoy. 2/3 partes de los cristianos de hoy en día estamos dentro de esta estructura. ¿Cuál fue? Él empieza a reconocer a los líderes y descubre que tienen una organización piramidal. Entonces, en la organización piramidal tenemos aquí, en la estructura más alta, los jerarcas. Los jerarcas, ¿quiénes van a ser? Pues los pontífices, habían 5, no solo uno, eran 5 en ese momento. Van a estar los jerarcas. Luego vamos a tener un montón de obispos, arzobispos y demás. Vamos a ponerle episcopado mejor. Y luego
vamos a tener debajo de todos ellos al jefe de cada comunidad. Podemos decir que son presbíteros, sacerdotes, como les quieran llamar. Entonces, como dijo Napoleón, siglos después, mientras yo tenga a los obispos tienen al cura y los curas tienen al pueblo. Y esa fue la figura que Constantino muy atinadamente logró observar, percibir, rescatar y utilizar de la estructura que traía el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo estaba hasta acá. ¿Por qué? Porque nada más el cristianismo primitivo es un fenómeno, bueno, va a parecer que no, pero era un fenómeno citadino, era un fenómeno urbano. El cristianismo se daba en las ciudades y no necesitaba más que cada ciudad tuviera un obispo, ¿no? Y que él fuera el dedicador como sucesor. Ellos se consideraban en su momento sucesor o discípulos de los apóstoles. Entonces no necesitaban más que ellos estar en contacto con la comunidad directamente y tener sus asistentes, un montón de presbíteros, un montón de diáconos, diaconisas también. Hasta este momento todavía las mujeres podían ocupar roles de liderazgo. Pero entonces viene el imperio y el imperio tiene que hegemonizar. Ellos tienen las ciudades, pues yo les voy a poner jerarcas, ¿no? Los patriarcas, uno en Roma, uno en Antioquía, uno en Alejandría y uno en ese lugar polvoroso que es un desastre y que ha sido desde ese momento Palestina, ¿no? Les pongo un jerarca y entonces estos jerarcas responden a mi emperador. Cada que haya un problema, cuando alguno de estos sectores, vamos a poner los símbolos, cuando uno de estos sectores tenga problemas, mando a llamar, convoco un concilio. El jerarca que tengo yo más cerca, que vive aquí a mi lado, lo tengo como mi marioneta, ¿no? Y cada que tengo un problema, mando a llamar a todos estos, para que se me pongan de acuerdo, ¿no? ¿Cómo pongo de acuerdo un montón de gente que piensa diferente? Igual que como pensamos diferente ahorita, ¿no? Unos decían Jesús es Dios, unos decían no, Jesús no es Dios, Jesús es un profeta. Otros decían no, Jesús no es un profeta, Jesús es el Hijo de Dios. No, Jesús es un iluminado, es como una especie de gurú que nació y él se hizo Dios, ¿no? Y entonces había un montón de presupuestos en ese momento. Entonces dicen, ay no, ¿saben qué? Tráetelos a todos, les mando a llamar a Inocencio III, ¿sabes qué? Reúnen y pónganse de acuerdo y me escriben un documento en donde digan lo que creen todos. Y que ese documento en sus cultos, el culto que ellos tengan, pero que se rece ese documento en cada una de las celebraciones, ¿no? Y que tenemos como consecuencia, tenemos lo que ustedes en su catecismo les enseñaron que es el cielo, ¿no? Ahí están ustedes bien contentos de mi hijo, aprendiéndoselos para ir a la primera comunión o la confirmación, ¿no? No es que nosotros nos damos primera comunión. Están desde chiquitos, ¿no? Y aprendiéndose. Pues resulta que eso viene desde aquí, desde el emperador Constantino. Pónganse de acuerdo que vamos a creer, ¿no? Y hasta la fecha te paras, ¿no? Y estás ahí, te tienes que aprender para tu confirmación o tu comunión. Y eso es lo que van a creer todos. ¿Alguien no se adapta, no entra dentro de esto? Quémenlo. Ese es el método persuasivo que ha tenido la iglesia oficial durante 2000 años, ¿no? ¿Alguien te está causando problemas? Quémalo. Hay libros que te están causando problemas, quémelos, ¿no? Y si el líder religioso no puede, pues bueno, mandamos entonces a los puestos del emperador. El emperador es la cabeza de algo más importante que la iglesia. La iglesia convence, persuade. Pero el ejército no. El ejército no. Ahora, ¿quién se está poniendo rebeldes? Los alejandrinos. Son místicos, creen en la reencarnación y hablan de entidades que se llaman los eones y los arcontes, y hablan de la transmutación y que María Magdalena, vete con el Sitia Alejandría, quémales, porque esos les quemaban su biblioteca cada que podían, quémales su biblioteca, que era como una universidad en ese momento. O sea, ¿sabes qué? Llévate
quita al arzobispo que está ahí por uno que esté a mi servicio, quítalo, quema, lo quema, lo corta la cabeza, no sé, quémales la biblioteca y borrón y cuenta nueva, ¿no? Y ahí van los pobres cristianos se dispersaron, se tuvieron que ir del Imperio Romano, la mayoría después se convirtieron al Islam, otros llegaron hasta la India, hasta China, hay iglesias ortodoxas China e India respectivamente, solo que la China es de credo nestoriano. Los nestorianos eran uno de los que no estaban de acuerdo que si Dios, el hijo del hombre, y todas estas cosas, y punto y aparte, ¿no? Pero algunas sobreviven. De hecho, cuando llegaron los portugueses a Brasil, a la India, lo que ahora es la región o la provincia de Madras, llegan y se horrorizan de que había un culto tribal cristiano. Había indios de la India con un culto cristiano tribal, donde hay también igualdad de género, ¿no? También las mujeres pueden oficiar roles de liderazgo. Ok, esto es lo más rescatable de la primera parte, que es como que el tema que están tocando. Constantino